Hola, mi nombre es Ailín Rojas y voy a hablarles sobre las entidades territoriales indígenas. Para conocer sobre estas entidades territoriales es importante conocer el artículo 286, que te permite conocer qué son entidades territoriales. Entonces son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y las ETI, conocidas como entidades territoriales indígenas. El artículo 287 nos define que estas entidades territoriales permiten gobernarse por sí mismas, ejercer funciones que les correspondan, administrar sus recursos y tributos para sus funciones y pago de rentas nacionales. ¿Qué son las ETI? Son una forma de organización colectiva territorial del Estado colombiano, basada en territorios ancestrales, garantizando como territorios puedan autogobernarse, administrar sus recursos y tributos, respetando su cultura, su lengua, su relación con la naturaleza y su derecho propio. ¿Considera usted que la actual estructura territorial del Estado colombiano responde a los requerimientos y necesidades de nuestras comunidades indígenas? No responde plenamente. Aunque en la Constitución se reconoció autonomía de las entidades territoriales, en la práctica existen vacíos legales e institucionales porque aún no se expide la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial que regule las ETIs. Por lo tanto, no ejercen plenamente su autonomía administrativa ni fiscal. Se les restringe la capacidad de recaudo de tributo propio y así administrar sus recursos públicos para suplir sus necesidades básicas, en las cuales tendrán un mejor desarrollo económico y cultural y social. Muchas veces estas necesidades tienen que ser canalizadas a través de gobernaciones, alcaldías, en lo cual pierden capacidad de decidir como comunidad en qué se invertirán los recursos o proyectos para priorizar los beneficios de sus comunidades. Para que estas comunidades puedan administrar recursos del Sistema General de Participación, la comunidad indígena debe cumplir con unos requisitos como tener representantes legales como cabildos o consejos indígenas. Deben tener un plan de vida o plan de desarrollo, deben actuar dentro de un marco legal colombiano, pero también dentro de sus normas internas como es el sistema jurídico propio, contar con una estructura administrativa y mecanismos de control fiscal interno. En muchas comunidades existen instituciones como secretarías de salud indígena, educación y justicia propia, en las cuales deben implementar mecanismos de control fiscal para así dar rendición de cuentas de manera transparente a la comunidad. Estar certificado por el Ministerio de Interior y Ministerio de Hacienda. Solo algunas comunidades bajo el decreto 1953 de 2014 pueden administrar recursos públicos, como los resguardos del municipio de Ciudad Bolívar, Jardín, Urrao y Valparaíso. Estos recursos se les conoce como Administración Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas. Estas comunidades no pueden ejercer su autonomía de manera libre, están condicionadas por las decisiones del gobierno central. En algunos casos, como el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene sus propias autoridades, como mamos o cabildo. Es un territorio ancestral. Bajo el decreto 1953 del 2014, pueden funcionar como ETIs de manera transitoria, mientras se expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Tener un plan de vida, ejercer autogobierno y administrar sus propios recursos del Sistema General de Participación. Requisitos de creación y regulación de las ETIs. La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a la Constitución y a su delimitación será por el Gobierno Nacional en participación con los representantes de las comunidades indígenas en un concepto previo de la Comisión de Ordenamiento Territorial y en conformación de aquellas que hacen parte de este, como los pueblos indígenas
y sus alrededores. En caso de que un territorio indígena que comprenda el territorio de 2 o más departamentos, su administración se hará en los consejos indígenas en coordinación con los respectivos gobernadores de cada departamento. La existencia de autoridades propias deben contar con autoridades tradicionales reconocidas por el Estado. Estas autoridades ejercerán sus funciones de gobierno como administración y control del territorio. Debe existir una comunidad indígena permanente con identidad, cultura, lengua, costumbres y organización política propia. Capacidad administrativa y fiscal. La comunidad debe demostrar que puede administrar sus recursos públicos de manera transparente y eficiente. Esto incluye como sus planes de vida, sistema de control interno y mecanismos de rendición de cuentas. Las entidades territoriales indígenas deben articular su gestión con municipios y departamentos y la nación. Sus planes deben estar en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional. Según el artículo 246, garantiza un gobierno propio. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro del ámbito territorial de conformidad con sus normas internas y procedimientos, siempre y cuando no sea contraria a la Constitución. Así que pueden unirse para formar un solo territorio indígena con el fin de administrar conjuntamente esos recursos públicos. El artículo 329, el gobierno le garantizará la participación de los representantes indígenas en la elaboración de planes, programas de desarrollo nacional y regional al que esto les afecte. El artículo 330 establece funciones de los consejos de gobierno indígena, como administrar recursos, velar por la preservación cultural y ejercer funciones dentro de su jurisdicción. La Ley 1454 del 2011, que la creación y límites de competencia, en donde se reconocen a las ETI como una organización política y administrativa. Por lo tanto, el decreto 1953 del 2014, que es el que le permite a las autoridades indígenas administrar sus propios regímenes, gobierno y recursos del Sistema General de Participación. El resguardo indígena de los Pastos, ubicado en el sur del país, cuenta con un territorio ancestral y una estructura de autoridad tradicional. Aunque ejerce funciones de gobierno y administración, aún no es formalmente una entidad territorial, porque falta la ley orgánica que establece los procedimientos de creación y el reconocimiento jurídico completo. ¿Cuáles de las siguientes formas de organización son entidades territoriales? Los departamentos, según el artículo 286, son entidades territoriales los municipios, departamentos, distritos y las entidades territoriales indígenas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Los departamentos son divisiones políticas administrativas de primer nivel, tienen gobernadores, asambleas y presupuestos propios. Pues actualmente existen 32 departamentos en Colombia. Distritos son municipios con régimen especial por su importancia económica, cultural, estratégica o portuaria, como Cartagena, Santa Marta, Barranquilla y Bogotá, el distrito capital. Los municipios son la base de la organización territorial. Tienen alcaldes, consejos y autonomía para gestionar sus recursos. Por lo tanto, los territorios indígenas, como ya lo habíamos mencionado, son entidades territoriales con autonomía para gobernarse según sus usos y sus costumbres, siempre que se respete la Constitución. Las regiones administrativas y de planación son voluntarias entre departamentos para coordinar políticas regionales. Promueven el desarrollo económico y social, la inversión y la competitividad regional. Estas comparten límites geográficos, económicos o ambientales. No tienen personería jurídica ni autonomía administrativa, pero sí pueden formular proyectos y administrar recursos públicos del Sistema General de Participación. Eligen representantes del Consejo Regional y gerentes regionales. Como un ejemplo, tenemos la RAD del Caribe. Se agrupa entre varios departamentos como Magdalena, Bolívar y Atlántico para impulsar proyectos viales, ecoparque, turismo y la capacidad de gestión territorial.
Mejorar la capacidad de gestión territorial están respaldadas por la Ley 1962 de 2019 hacia la conformación de las regiones de entidades territoriales. Las áreas metropolitanas son asociaciones voluntarias de municipios que se articulan alrededor de un núcleo debido a su cercanía geográfica y funcional. Tienen funciones de planificación y servicios compartidos, pero no tienen autonomía territorial plena. Aunque funcionan de manera coordinada, no poseen autonomía territorial plena, ni capacidad fiscal, ni política independiente. Esto significa que no pueden elegir autoridades propias como gobernadores ni establecer políticas fiscales. Un ejemplo tenemos los departamentos de Antioquia. La ciudad núcleo es Medellín. Los municipios asociados Bello, Envigado, Itagüí, Sabaneta, entre otros. Y sus funciones compartidas pueden ser el transporte intermunicipal, planificación urbana, como la creación de edificios, como la creación de transporte, terminal de transporte, gestión ambiental, coordinar para preservar el medio ambiente y servicios públicos en transporte como metro, buses, entre otros. Gracias.